Bienvenidos a nuestro programa de Jóvenes del Cenáculo. Hoy tenemos una compañía muy especial. Nos acompaña el nuncio apostólico en Colombia, Monseñor Ettore Balestrero, y Monseñor Córdoba, quien ha estado también muy amablemente acompañándonos en una tarde de oración que hemos tenido con los jóvenes. Hoy tenemos un conversatorio especial en donde nuestros jóvenes van a hacerles esas preguntas que tienen en sus corazones a Monseñor Balestrero y a Monseñor Córdoba sobre inquietudes que tienen en sus corazones, sobre cosas que de pronto ellos no entienden o no han podido descifrar en sus vidas. Bienvenido, Monseñor. Gracias. Bienvenido, Monseñor. Gracias, Padre. Hemos compartido esta tarde un poco de oración y un poco las experiencias de jóvenes del Cenáculo y quisiéramos saber, Monseñor, cómo ha tocado su corazón esta vivencia. Ha tocado mi corazón. Sí. Sí, porque de verdad yo vine sin saber mucho, sin haber pensado mucho qué es lo que me esperaba. Y me ha gustado mucho, sobre todo por la adoración, porque como lo dije durante la adoración, pues todo se hace alrededor de Jesús y Jesús está en la Eucaristía.
Y hasta que no aprendemos, no deseamos a estar frente de Él, no podemos construir una verdadera amistad con Jesús. Y entonces creo que fue muy bonito, salió muy bonito, y allá están las bases, los pilares fundamentales para construir una amistad, para construir una persona humana. Qué lindo. Monseñor Córdoba, ¿cómo te tocó esta experiencia? Pues yo ya conocía algo, pero esto me constata una vez más lo que Jesús les dijo a los apóstoles. Vayan, anuncien lo que les dije y no teman. Yo estaré con ustedes hasta la consumación de los siglos y las puertas del infierno no podrán contra mi iglesia. Nosotros pertenecemos a una generación que fuimos formados hace unos años, llevamos la antorcha y enarbolamos las banderas de la cruz que es Jesucristo. Pero ahora las entregamos a estos chicos, la iglesia continúa. Y así como ellos expresaron lo que hoy nos dijeron, así también en la edad de ellos nosotros lo hacíamos. Y uno creía que como el mundo estaba tan cambiado, que ya éramos los últimos. Y resulta que no éramos los últimos. Aquí siguen otros con la misma fe. Esa es la iglesia, no temáis, estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos. Me alegra mucho esto, me da mucho gozo espiritual. Gracias, Monseñor. Durante la adoración que tuvimos arriba en el Santísimo, ustedes no sé si alcanzaron a escuchar muchas lágrimas, sollozos, un poco de llantos que habían de algunos jóvenes que a veces llegan cargados a nuestras reuniones y buscan un poco de consuelo. ¿Qué consuelo le podríamos dar a los jóvenes que están rotos y que a veces no tienen sentido en sus vidas? Jesús es el consuelo mayor. Jesús es el consuelo. Y allá lo tenemos todo, porque Él nos dice, vengan a mí todos los que son fatigados, agobiados, y yo les ayudaré. Entonces, esto es lo que Él nos espera. Nosotros tenemos solo que ir allá, aprender a descargar nuestros corazones, a descargar nuestros miedos, a descargar nuestras preocupaciones con la certeza que Él nos escucha. No estamos hablando a un muro. Estamos hablando a Jesús. Él nos escucha y Él nos da la solución para seguir adelante. Tal vez empezamos a rezar con una idea y salimos con otra, porque es Él el Señor que habla. Nosotros empezamos y Él nos dice cuál es el camino. Entonces yo pienso, el consuelo, lo que le damos a los jóvenes es Jesús. La iglesia está para dar a Jesús y dándole a Jesús le da todo. Así es. Monseñor Córdoba, en un mundo en donde nuestros jóvenes están expuestos a tanta tentación, a tanto desorden, a tanta vulnerabilidad, a tanta corrupción, ¿qué podemos nosotros en nuestras misiones con jóvenes darles a estos jóvenes como herramientas para poder resistir tanta oscuridad que les propone el mundo? Lo que pasa es que hoy el mundo está secularizado, es decir, mundanizado. A nosotros nos tocó un mundo sacralizado, lleno de Dios, con errores y pecados. Pero hoy a Dios se lo sacó de taquito de la escena, del ring. Se volvió una sociedad de autonomía, de libertad, de libertinaje. No todo es negativo, pero esos puntos están predominando. Entonces hoy hay que hacer lo que hicieron los discípulos apenas resucitó Jesús, ir a dar el primer anuncio. Y el primer anuncio es con gestos, con palabras, con sonrisas, con hechos concretos y contundentes y con convicción, anunciar que Jesús es el único que puede quitar el pecado del mundo, el único que puede sanar las heridas, el único que le puede dar sentido a nuestra existencia y el único que nos puede hacer felices. Todo pasa, el dinero, la belleza, la juventud, los proyectos, las multinacionales, los reinados de belleza y Mister Universo, todo pasa, todo pasa. Lo único que no pasa es Dios, como dice Santa Teresa. Todo se pasa, Dios nunca pasa. Quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Eso es lo que les podemos dar a los jóvenes hoy, a Jesucristo, como decía el Señor Nuncio. El que era, el que es y el que será, el principio y el fin, el único que puede transformar los corazones de piedra en corazones de carne. Qué lindo. Tenemos en este conversatorio de jóvenes varias preguntas que ustedes jóvenes han preparado para Monseñor y algunas preguntas también que nos han enviado nuestros jóvenes del cenáculo alrededor del mundo. Hay jóvenes que ya están estudiando en otros países. Tenemos preguntas que nos han enviado desde Australia,
Alemania, Francia, Inglaterra. Quisiéramos escuchar la primera pregunta, que es una pregunta que se une mucho a lo que está diciendo Monseñor Córdoba, de qué es lo que hace a los jóvenes felices. Tenemos la pregunta de Juliana Kraus, que la envía desde Alemania. Hola, yo soy Juliana Kraus, tengo 18 años y vivo en Treveris, en Alemania. Quisiera primero que nada enviarles un saludo desde el fondo de mi corazón a todos mis amigos y hermanos de Jóvenes del Cenáculo y por supuesto está al nuncio apostólico Ettore Ballestero y al Papa Francisco. Quisiera saber qué opina el Papa Francisco de los bienes materiales, siendo que a veces nos concentramos en buscarlos y acumularlos y nos distraemos de lo que realmente es esencial e importante para nuestras vidas. ¿Cómo podemos deshacernos de esa búsqueda para realmente concentrarnos en lo esencial, en lo que nos hará felices? Además quisiera preguntarle, ¿qué es eso que nos hará felices? ¿Qué es eso esencial en lo que debemos concentrarnos y que debemos buscar? Muchas gracias por transmitir mi pregunta y espero verlos a todos muy pronto. Chao. ¿Qué opina el Papa Francisco de los bienes materiales y por qué estamos siempre tan concentrados en esa búsqueda? Pues, porque, primero, ¿qué opina? Opina que tenemos que buscar lo necesario, utilizarlo, pero no abusarlo. No tenemos que llegar al punto que toda nuestra vida se identifica con los bienes materiales, porque nosotros somos espirituales, tenemos un alma espiritual y esta alma no podrá nunca satisfacerse solamente con lo que es material y no la podemos violentar para decirle esto a ti te basta. Y la segunda pregunta era... ¿Cómo hacemos los jóvenes, ellos los jóvenes, para deshacerse de esa búsqueda permanente de lo material? Pues yo pienso, hay que encontrar el espiritual. Es como cuando uno descubre todo lo demás. Si nosotros vemos solo la parte negativa, tengo que renunciar, todo sale más difícil, porque parece todo negativo. Esto no lo puedo hacer, el otro no lo necesito. Mientras que si yo veo el positivo, ninguno renuncia a algo material, sino por algo que es más que esto. Entonces tenemos que descubrir lo que es mayor. Tenemos que descubrir a Cristo y en Cristo lo descubrimos todo. Encontramos la felicidad, encontramos la verdad, encontramos el bien, encontramos que cosas que nos parecían indispensables en realidad no son indispensables. Encontramos que hasta amistades que nos parecían fundamentales son peligrosas. Entonces, Jesús nos ayuda a hacerlo y Él no nos quita nada. Somos nosotros que, como hemos alcanzado algo mayor, no queremos perderlo. Ese es el Evangelio. Cuando alguien descubre un tesoro se dice, sí, pues lo deja todo para conseguirlo, conservarlo. Jesús es el tesoro. Cuando lo hemos descubierto, ya lo tenemos todo y queremos que nada nos pase que lo va a quitar. Muy bien. Samuel, vamos a hacerte una pregunta. Un poco rescatando lo que dice Monseñor, de que hay momentos en la vida en donde creemos que hay ciertas amistades que son todo para nuestra vida y luego nos acercamos a Dios y nos damos cuenta de que Dios basta y que hay tantas amistades que creíamos indispensables cuando nuestra vida empieza a centrarse más en Dios y en la vida espiritual. ¿Qué pasa con esas amistades que anteriormente creíamos fundamentales para nuestra vida? Pues la verdad, tú hablas de las amistades que anteriormente creíamos fundamentales y ahorita de pronto ya no son tanto. De pronto ya no son tanto. De pronto malas influencias que tuvimos en nuestra vida pasada. Pues yo pienso que todo en la vida pasa por algo. Las personas van y vienen. Uno puede tener amistades que lo son todo para uno y al final uno se termina dando cuenta que las amistades la verdad no lo valen. Son amistades falsas. Hay mucha gente en la que uno puede confiar al 100% y al final esa persona es la persona que más lo defrauda a uno. Hablando de Dios, Dios es esa amistad que una vez tú encuentras y tú la acoges, nunca la vas a soltar, porque Dios va a ser el amigo que nunca te va a defraudar. Muy bien.
Vamos a seguir entonces con las preguntas aquí en el estudio. ¿Quién quiere preguntarle algo al señor Nuncio? Vamos, señor. Dani, ¿te lanzas? Pues mi primera pregunta es, ¿tú qué piensas sobre proyectos como Jóvenes del Cenáculo y qué piensas que uno pueda llegar a ser como en Jóvenes del Cenáculo? Yo pienso que, bueno, la primera cosa me parece construir la persona. Hacerle ver a los jóvenes y a todos ustedes que los deseos de amistad, de bien que tienen, no son utopías, Sí. son sentimientos compartidos, porque si aquí están 40, hay 40 personas que desean lo mismo, desean el bien, desean la alegría, desean la felicidad, desean tener amistades. Y encontrarse con otros jóvenes nos muestra que no estamos solos. Y el cenáculo es el lugar donde estaban todos juntos con María. Entonces, es el lugar donde se descubre hacer lo que es la iglesia. La iglesia es un conjunto de personas buenas, pecadoras, con sus debilidades, pero donde está Jesús y donde hay mucho bien. Y Jesús fortalece todo lo bueno y ayuda a quitar lo que es malo. Muy bien. Sigamos aquí las preguntas. ¿Quién más se anima? Tú tienes allá el micrófono. Dale. Bueno, buenas noches, Monseñor Héctor, Monseñor Juan Vicente. Esta tarde ha sido muy emocionante para mí personalmente, no sé si para ustedes, claro que sí, ¿cierto? Por su visita, por estar aquí, gracias por venir a visitarnos. Esta es una familia muy bonita, muy hermosa, en donde se pueden compartir muchas tristezas y alegrías, pero como hay que hacer una pregunta, tengo tres preguntas. En una. La primera es, Monseñor Ettore, ¿cómo se ha sentido en ese tiempo que ha estado en Colombia? Nunca había tenido la oportunidad de estar así tan cerca y siempre había querido pues tenerlo así, y entonces esa es mi primera pregunta. La segunda es, ¿qué piensa de Colombia, de la iglesia en Colombia, lo que se está viviendo ahora, el proceso de paz? Esa como segunda pregunta. Y tercero, sabemos que el Papa Francisco ha convocado a un año jubilar de la misericordia y que empieza el próximo 8 de diciembre. Este signo que vemos aquí es como que si ahí estuviese Jesús y estuviese irradiando los rayos de la misericordia. Nosotros somos jóvenes que debemos transmitir misericordia, pero queríamos saber de parte suya cómo podemos ser más misericordiosos según lo manda la palabra de Dios. Entonces, primero, ¿cómo me he sentido en Colombia? Muy bien, porque los colombianos son muy cálidos, muy acogedores. Son también un poco violentos cuando se ponen nerviosos, pero decimos, hasta ahora me ha tocado poco esto, por eso. Pero me siento bien, como dicen ustedes, amañado y entonces feliz y sí. La segunda pregunta era que yo creo que hoy en día lo que se necesita es construir en Colombia la persona. Una persona que tenga una personalidad, que sea coherente. El gran problema, yo pienso, no es solo de Colombia, es de todos los sitios, pero que se necesita la coherencia entre lo que creemos y cómo vivimos, entre los principios que tenemos y cómo actuamos, entre lo que decimos y lo que hacemos. Esto yo pienso que sea extremadamente necesario. Y la coherencia es algo que cada uno de nosotros tiene que hacer. Y se empieza a construir desde jóvenes, porque se ven cuando hay adultos, los mismos mecanismos que pasan en las clases con los estudiantes, te pasan en grupo de hombres de 60 años. Igual, es decir, uno empieza a decir un chiste, otro empieza a burlarse del otro. Y si no hay alguien que sea capaz, que tenga la personalidad de ser él que dice que no, y no empieza a los 15, será muy difícil que lo haga a los 50. Y los daños a los 50 y a los 60 son mayores que los daños a los 15. Claro. Entonces yo pienso que sea esencial construir la persona y la coherencia. Y la última era la misericordia. La misericordia, pues el mensaje para el hombre de hoy.
Yo creo la misericordia es el mensaje y el Papa, como conoce, ha sido pastor de una ciudad latinoamericana como Buenos Aires, entonces donde hay diferencias, pero hay también muchas cercanías, por ejemplo, con los jóvenes de Bogotá. Y yo pienso, conoce cómo es la situación del hombre, de la mujer, y sabe que la misericordia, y Jesús le inspiró, yo creo, no es algo nuevo, porque está en el Evangelio, no es algo nuevo, porque lo dijo el Papa Juan Pablo II, hizo su segunda encíclica sobre este asunto. El Señor es rico en la misericordia, pero tenemos que aterrizarla en todas sus consecuencias para ver verdaderamente cómo cambia. La misericordia es como la perspectiva en la cual verlo todo y la perspectiva en la cual acercarnos a Jesús. Muy bien. Nos vamos entonces ahora con una pregunta desde Inglaterra, que es una pregunta también un poco difícil que te van a hacer, pero muy, muy profunda también desde una de nuestras jóvenes del cenáculo que nos está preguntando desde Inglaterra. Hola, mi nombre es Andrea Taich y actualmente vivo en Bristol, Inglaterra. Ante todo quisiera mandarle un saludo enorme a mi familia Jóvenes del Cenáculo y por supuesto al Nuncio Apostólico Ettore Balestrero y al Papa Francisco. Actualmente Colombia está negociando un proceso de paz donde lucha a terminar la violencia. Recientemente en el Cauca, Colombia, hubo un ataque por parte de las FARC hacia nuestro ejército nacional donde fueron masacrados 12 soldados. Basándonos en la premisa de que todos somos hermanos y de que Dios es perdón, me gustaría saber cómo sería el proceso de perdón para aquellos que realizan tales acciones tan atroces y cuál es el lugar de ellos en el corazón de Dios. Perdonar no es algo fácil, pero sí soy fiel creyente de que es un factor indispensable para la armonía de la sociedad. ¿Cómo podríamos perdonar y dejar a un lado tanto rencor y tanto dolor que han causado estos actos de violencia? ¿Cómo podríamos ser un poquito más parecidos a Dios? De antemano, gracias por sus opiniones y espero oír de ustedes pronto. Difícil. Una pregunta Madonna difícil. mía. Pero, vamos a ver, yo pienso, primero, la violencia nunca es un camino correcto, nunca. Entonces, este masacre al cual tú te referías, no podemos que condenarlo, porque la violencia no conduce sino a otra violencia. No podemos construir la paz desde la violencia. Eso tenemos que tenerlo claro y condenarlo. Segundo, la misericordia es verdad. Hay un escritor católico que se llama Lewis. Yo les invito a leerlo, también está traducido en español, es muy interesante. Él habla, es un escritor, no es católico, es un escritor muy profundo, pero hace reflexiones muy buenas para el mundo católico. Él dice, tal vez nosotros pensamos que Dios sea como un abuelito, que quiere que todos sean siempre contentos, que estén felices. Y no es tanto importante que vivan bien, lo importante es que estén felices. Si todos están felices, Él está feliz. Esto no es el Señor. La misericordia de Dios es la verdad. No hay misericordia sin verdad. No hay absolutamente la posibilidad de ser verdadera. La hora de la misericordia nace en la hora de la verdad. Y entonces la verdad significa hacer verdad también sobre lo que ha pasado, reconocer sus errores, pedir perdón, reparar el daño que se ha hecho. Todo esto es indispensable precisamente para tener una verdadera ocasión y oportunidad de conjugar la misericordia con la verdad, porque la misericordia no esconde la verdad, sino que la reconoce y yo diría, las presupone y trabaja sobre esta para abrir los corazones de las personas. Muy bien. Bueno, aquí en el estudio continuamos con preguntas o alguna niña. ¿Quién se lanza a hacer una pregunta de las niñas? Tienes ahí el micrófono. Pues a mí me gustaría saber cómo hacemos para romper esas barreras que nosotros mismos construimos frente a Dios. Barreras como el odio, el egoísmo o simplemente esas veces que no queremos verlo o simplemente no podemos. Es Dios que destruye la barrera, no nosotros. Es Él que lo hace. Nosotros tenemos
que dejarlo trabajar. Por eso que es tan esencial la adoración. Porque la adoración no somos nosotros que lo hacemos. Nosotros decimos muchas cosas, pero Jesús a nosotros, aun sin que nosotros nos damos cuenta, nos dice mucho más. Nos dice muchísimo más. Entonces nosotros tenemos solo que dejarlo hacer. Dejar que Jesús pueda actuar así como quiere. Entonces va a destruir el orgullo, va a destruir el egoísmo, va a destruir el deseo de venganza, pero por eso que la oración es indispensable. No podemos decirnos cristianos si solo hablamos siempre de Jesús. Hablar es importante, pero dejamos sobre todo que sea Jesús que nos hable. Y la adoración es el lugar en el cual estamos cara a cara con Él. Y es un asunto de fe, pero la fe, nosotros vivimos de fe. Si creemos mejor, que Jesús está en el Santísimo Sacramento, entonces, ¿cómo podemos no visitarlo, no hablarle? Cuando pasamos frente de una iglesia, no pensar que estamos pasando frente a la casa de Jesús, de donde Él me ve, de donde Él me habla, de donde Él me consuela, de donde Él me ilumina. Exactamente. Muy bien. ¿Tú quieres preguntar algo? Bueno, yo quisiera saber cómo podemos ver la luz de Dios en nuestras vidas en esos días que están llenos de dolor y de cosas muy malas. Porque Jesús nos quita el dolor. Jesús nos da la fuerza para vivirlo, porque el dolor es parte de la vida. No podemos pensar de vivir sin dolor simplemente porque ya estaríamos en la otra vida, en la vida eterna. Nosotros somos frágiles, nosotros somos débiles, nosotros tenemos enfermedades. Eso nos pasa, es inevitable. Pero Jesús ha venido precisamente para decirnos que esta no es la última palabra, para decirnos que esto no es el mal absoluto. Si Dios no estuviera, una pequeña enfermedad, un pequeño problema, es el fin de todo. Porque uno quiere solo que gozar y cualquier problema, como la vida se acaba, de 5 minutos es un desastre. Pero si sabemos que Jesús mismo ha vivido esta dificultad, que Jesús mismo ha vivido la situación de debilidad del hombre y nos permite vivirla precisamente porque por medio de esta nosotros empezamos a salir hacia Él. Entonces lo que es en términos solamente humanos mal, se transforma en una ocasión para acercarme a Jesús. Se transforma en una ocasión para conocerlo más y se transforma en una ocasión para ser más humano. Porque si uno no tiene problema, si uno lo sabe todo, si uno es muy capaz, se vuelve muchas veces en alguien inhumano. Y cuando cree que lo tiene todo, se da cuenta que no entiende nada. Así es la vida. Muy bien. ¿Quién más quiere preguntarle algo, Monseñor? Pues yo te quisiera preguntar, porque generalmente tendemos a descubrir a Dios por medio de las dificultades y de los problemas. Porque las dificultades, los problemas son porque somos débiles, en fin. Y muchas veces son esas situaciones más difíciles que nos hacen ver verdaderamente cómo somos nosotros. Y nos damos cuenta que no podemos ser la medida de todo. Jesús muchas veces permite estas situaciones precisamente para que volvamos a Él. Pero tenemos verdaderamente que aprovecharlas para que sean ocasiones en las cuales somos más realistas. Porque las dificultades nos hacen ser más realistas muchas veces. La vida es así, pero la vida es bonita, es buena, es maravillosa. Es maravillosa precisamente porque en estas situaciones podemos vivir también estas situaciones como si fueran una etapa hacia algo mayor, más grande. Si una vida sin estas cosas no sería una vida vera, sería una vida de, ¿cómo dice?, farándula. Sí. Pero no es una vida vera, no existe. Entonces es mejor ser realista, pero no víctimas de los problemas, sino capaces de transformarlos en oportunidades, en ocasiones para crecer como personas, tener la paz igualmente y llegar hacia Dios.
porque solo allá sabremos y estaremos seguros de tenerlo todo y que nada nos faltará. Es importante aprender a ver la vida como un camino que nos llena de enseñanzas y que nos nutre el corazón cada día a través del dolor también, a través de las alegrías, y que cada día tengamos esperanzas para aprender de cada situación de vida a fortalecer nuestra fe.